Un día más, siempre entramos con un día más, un día bastante especial, 22 de junio de 2021, ya empezó a entrar el invierno y ya se empezó a ir porque ya se nos fue el primer día de invierno, cosa que me pone muy contento porque estoy esperando nada menos que la primavera y el verano, son cuestiones de piel, ¿qué le va a hacer? Estamos aquí en Radio La Luna, AM 1140 y le damos los muy buenos días a todos los que están escuchando La Brújula, en este programa número 294 y en un día bastante más lindo que el de ayer, con 14 grados de temperatura, sin probabilidades de precipitaciones, aunque sí se las anuncia para mañana y pasado, una humedad en baja en relación a ayer del 69% y vientos a 10 kilómetros por hora. El día mayormente soleado con alguna nubecilla ahí que está molestando, pero en realidad el día está bárbaro para disfrutarlo de punta a punta, aunque ya sabemos que a las 6 de la tarde el sol prácticamente se esfumó por el horizonte y ya no se lo puede disfrutar. Quiere decir, hoy no hay siesta, hoy a trabajar intensamente y a disfrutar cada uno de los minutos de este hermoso día. Vamos a empezar a darle los muy buenos días a mi amigo de mesa, Daniel de Abrantes. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días a nuestra audiencia. Y vamos a seguir con quien nos acompaña, desde luego, desde la consola de la radio, nada menos que el operador de todos los martes, Héctor Didio. Allí está Héctor, que nos saluda, es el que posibilita que todo esto salga. Si no, la verdad, no habría programa. Podríamos tener toda la tecnología, pero sin el operador. Operador de muchos años. ¿Cuántos años llevas, Héctor, de operador? Bueno, una cantidad. ¿Cuánto? Uy, entonces ya te digo, son 35 años operando. Ah, amigo. Impresionante. Bueno, ya pronto te vas a jubilar porque tenés más de 30 años. Bueno, le damos los muy buenos días a Daniel Pérez, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Todo lo que quiera encontrar de este programa, de las entrevistas, por ejemplo, las dos maravillosas entrevistas que hicimos en el día de ayer con Jorge Rulli y con Javier Llorens sobre temas importantísimos que ha tenido una excelente repercusión porque me han llegado enorme cantidad de WhatsApp planteando, lo profundo que han sido en el tratamiento de los temas que hemos tratado. ¿Usted cómo hace entonces para encontrar eso que hicimos ayer? Muy fácil, va al canal de YouTube La Brújula en la Luna y ahí puede reproducir la entrevista que usted quiera. ¿Cómo le llama Miguel Pascuale a este canal de YouTube? Le llama parloteca, es decir, que en lugar de una biblioteca, es una parloteca. En lugar de una discoteca, es una parloteca. En lugar de una hemeroteca, es una parloteca. Bueno, ese es Miguel Pascual, que le mandamos los muy buenos días desde aquí, un fuerte abrazo y que sigue trabajando para que el programa se vaya enraizando cada vez más en la sociedad y logre su objetivo, que es trabajar por el bien común, por el bienestar general como manda la Constitución Nacional y que debería ser un deber de todos y cada uno de los argentinos, empezando lógicamente por el presidente de la Nación y siguiendo para abajo con absolutamente todos. Le mandamos un beso y un fuerte abrazo y un muy buenos días a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión con los cuales el programa va ganando mayor audiencia y la ganamos en todos lados, en la zona de influencia de la radio, pero también a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ustedes saben que ahora con las redes todo corre a gran velocidad y eso también ayuda a que la comunicación no sea tan concentrada como en el pasado, donde un par de empresas prácticamente gobernaban toda la comunicación en la Argentina y ellos establecían a quién iban a promocionar, a quién iban a ocultar. Ellos decidían qué era noticia y qué no era noticia. Y realmente elegían muy mal las noticias, porque todo tenía que ver con cosas superficiales, en fin, lo que más vendía. Pero felizmente hoy estamos en una era de las comunicaciones muy superior a aquella, y esto es muy, pero muy lindo, de manera que los flyers que hace Florencia Videberry nos ayudan muchísimo a la promoción del programa. Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga. Mónica Colunga hace que en Corrientes nos puedan escuchar a través de Radio Fénix, FM 92.1
MHz. Y a nuestro amigo Gustavo Ficini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9 MHz. Le vamos a dar también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que siempre anda con grandes y muy buenas iniciativas. ¿Por qué? Porque promover la actividad comercial es promover el trabajo, es promover la industria, es promover el consumo sano, no exagerado, el consumo inteligente, el apropiado, el adecuado, para que no nos falte nada, pero tampoco que nos sobre nada. Muy bien. Bueno, si alguien quiere llamar al teléfono de la radio, tiene que marcar 4443-7424. Quiero decirles que un amigo nuestro, Víctor Oscar García Costa, periodista, escritor, historiador, coleccionista, bibliófilo, Daniel, tiene decenas de miles, por no decir cientos de miles de libros, de la misma manera que carpetas temáticas. Y en torno al 16 de junio, al cumplirse 65 años de los, o 66 años de los criminales bombardeos sobre la Plaza de Mayo, me envió unas líneas que le pedí permiso para reproducir. ¿Por qué le pedí ese permiso? Porque me parece que es un testimonio de alguien que vivió aquella situación de una manera muy particular. Víctor Oscar García Costa nació en septiembre de 1932, de manera que todavía no había cumplido los 23 años, tenía 22 años. Y ocurrió que estaba muy cerquita del lugar de los acontecimientos porque allí vivía él. Entonces dice que estamos recordando los criminales bombardeos a la Plaza de Mayo y sus alrededores el 16 de junio de 1955. Dice García Costa, vivíamos en pleno centro, Bernardo de Irigoyen al 200, a muy pocas cuadras del Ministerio de Obras Públicas, tan solo una cuadra, a 5 cuadras del Departamento de Policía, a 5 cuadras de la Subsecretaría de Informaciones y a 7 cuadras de Plaza de Mayo. A la mañana, muy temprano, mi madre descolgó el teléfono para conocer la hora porque debía ir a trabajar y al hacerlo escuchó la voz del general Perón, presidente de la Nación en ese momento, preguntando: ¿y ahora qué hacemos? Se asustó, cortó y me despertó para comentármelo. Evidentemente era una ligadura hasta ese momento inexplicable. Trabajaba yo en la Dirección Autárquica de Obras Municipales con sede en Diagonal Sur, hacia el ángulo noroeste de la Plaza de Mayo. A media mañana hubo un asueto por una concentración, de modo que el primer bombardeo nos tomó en la calle. Yo fui a buscar a mi madre para retornar la casa. Cuando a la tarde pasó la última escuadrilla arrojando bombas, se calculaba que habían muerto 700 personas. Y por ello se dispuso cavar en Chacarita 700 tumbas. La orden de ejecución dada por la Dirección de Construcciones fue registrada por mi puño y letra en el libro respectivo de la mesa de entradas, lo que es comprobable consultando el libro de entradas y salidas de la Dirección de Construcciones, cuyos números estaban encabezados por el número 1. ¿Qué dato absolutamente significativo? Aquel bombardeo por la aviación de la Marina fue un acto criminal, asesino,
absolutamente indiscriminado, que recordaba lo peor de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos sobre poblaciones civiles, pero agravado en este caso porque eran del mismo país, quienes habían sido formados, capacitados, entrenados, armados para la defensa nacional, de manera absolutamente cobarde, se subieron en unos aviones para bombardear a la gente que circulaba en ese momento. Murieron niños, murieron mujeres, hombres, de manera totalmente indiscriminada. Se habla de distintos números, pero ese día, 16 de junio de 1955, ya a la tarde, García Costa nos informa que se había dispuesto a cavar en Chacarita 700 tumbas porque era el número de muertos que se estaba calculando. Me parece que es una de los episodios, vamos a decir, más trágicos de la Argentina. Crimen de lesa humanidad que quedó impune. Crimen de lesa humanidad que terminó, si se quiere, con ese abrazo que no era el reencuentro de los argentinos, entre Menem e Isaac Rojas. Me parece que no hay encuentro con criminales de lesa humanidad. Así que por eso hemos dado a conocer este testimonio y esperemos que quede grabado para la historia. Sí, quizás en algún momento son de esos hechos históricos que merecen un juicio, ¿no? Un Sí. juicio que si bien tuvieron las juntas del 76, estos actos no fueron llevados al debido juicio y castigo, aunque sea en ausencia, ¿no? que merecen. Y también es cierto que, por lo menos yo no tengo conocimiento, que siendo la Plaza de Mayo un lugar tan simbólico para los argentinos, no haya un reconocimiento en la plaza de este acto atroz, para que también se sume al nunca más que grabaron a fuego las madres. Bueno, yo he estado en algunos actos allí, acompañando a militantes peronistas. Pero quiero decir, no hay ningún elemento simbólico, ni una placa, ni un monumento, que bien lo merecería, ¿no? Sí, claro. Para el recuerdo de nuestra historia, de la historia que no tenemos que volver a repetir. Así es, así es. Lamentablemente entendió tarde la máxima de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y que podríamos generalizar y decir que para un ser humano no hay nada mejor que otro ser humano, y la posibilidad de desarrollar una vida en plenitud y en cooperación, no en confrontaciones que nos llevan realmente al desastre. Bueno, vaya para el recuerdo. ¿Qué programa tenemos en el día de hoy? Bueno, tenemos un programa más que interesante. Digo algo en relación a lo que vos dijiste. Creo que es una frase de Carl Sagan. Dice, cuando se levante y se cruce con una persona, sonría. Porque si pueden pasar millones y millones de kilómetros y años luz en el espacio sin que se cruce con otra. Claro. Está muy bien, está muy bien. Yo creo que, bueno, el buen ánimo y el buen humor, acá no hacemos humor nosotros, pero siempre tenemos buen ánimo, ayuda a que la vida mejore. Lógicamente, siempre necesitas las cosas básicas de la existencia que la sociedad moderna podría proveer sin mayores inconvenientes. Pero bueno, de todas maneras, al mal tiempo buena cara, y frente a los problemas, soluciones. Frente a los problemas, soluciones. Porque si es un problema, tiene una solución. Y si no tiene solución, no es un problema. Puede ser cualquier otra cosa, pero no un problema. Bueno, me mandan muchísimo material, muchísimas cosas. No creo que podamos pasar todos. Vamos a ver si podemos abrir algunas. Vamos a tener a las 12:30 a Héctor Giuliano, auditor, investigador, estudioso del tema de la deuda, de las finanzas, de la moneda y de la economía argentina, con el cual vamos a hablar sobre
bueno, cómo está la economía, cómo se puede esperar para los próximos meses. También le vamos a preguntar por el largo plazo, pero sabemos que en el largo plazo estamos más embromados. La ventaja que tenemos es que estamos en junio, el mes que viene hay que presentar candidaturas, nadie quiere perder elecciones, en septiembre hay primarias, nadie quiere perder esas primarias, y en noviembre hay elecciones generales. Le vamos a preguntar, ¿va a mejorar el nivel de ingresos de los sectores populares? ¿Qué va a pasar con la recesión? ¿La vamos a ir superando? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Se está controlando la inflación? ¿Qué pasa con los dólares? ¿Qué pasa si no le pagamos al Club de París, dado que el gobierno no quiere hacer un acuerdo con el FMI antes de las elecciones? Lógicamente, porque sabe que un acuerdo con el FMI antes de las elecciones le quitaría votos y debilitaría el relato anti-FMI que hace el gobierno, que es un relato, porque en la práctica está negociando todos los días con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la realidad. Y la verdad es que podrían sincerarlo, porque bueno, nadie tampoco los va a castigar porque negocian, siempre y cuando negocien bien. Negociar bien, ¿qué quiere decir? Bueno, siempre tener en cuenta lo que hablamos ayer con Javier Llorens, la mala praxis del FMI en la Argentina. Una mala praxis que a la Argentina le debe haber costado más de 400.000 millones de dólares y de los cuales el FMI no se hace cargo. ¿Por qué? Y bueno, porque en definitiva dice, bueno, los que nosotros le pudimos aconsejar que hicieran las cosas así, pero los que hicieron las cosas así fueron ustedes. Claro, ellos se hacen los distraídos, pero en realidad el niño mimado de ellos era Carlos Menem. Ellos son los que apañaron la deuda de la dictadura militar y presionaron sobre el gobierno de Raúl Alfonsín para que convalide una deuda que todos sabían que era una falacia, una argucia para encadenar a la Argentina. Ellos nos llevaron a la crisis del 89, a la crisis del 2001. Ellos intervienen en el 2018 para salvar al gobierno de Macri y aparte para endeudar a la Argentina, que es la tarea que tienen ellos, mantener endeudada a la Argentina. Así que de todo esto vamos a hablar con un especialista. Y yo sé que algunos dicen, uy, Masitelli, esos temas me trae, ¿por qué no hablamos de cosas más entretenidas? Por ejemplo, el partido de ayer que ganó la selección frente a Paraguay. La verdad, creo que va a ser más entretenido lo que nosotros vayamos a hacer ahora que el partido de ayer, bueno, que fue bastante el gol fue amargo. un lindo gol, ¿eh? El gol fue un lindo gol y casi que podría haber bajado la cortina y se terminaba el partido en ese momento y te ahorraban una cantidad muy grande de minutos. No se vayan a creer que a mí no me encanta el fútbol, me encanta el fútbol, pero lo que vimos ayer realmente, quizás el equipo estaba cansado, probablemente, creo que de lo que le he visto a Messi, que realmente es un genio con la pelota, debe ser el partido más endeble que le vi, y es probable que venga con una fatiga muscular, que venga con un cansancio, donde efectivamente la reacción se lentifica, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero de esas cosas nosotros no vamos a hablar, porque hay toneladas de periodistas que hablan de la materia sabiendo más que nosotros, por lo menos de todos los intríngulis que tienen que ver con el día a día, con el devenir, con los jugadores, con esto, con aquello, así que de eso nosotros no hablamos. Así que vamos a hablar de eso. Después también vamos a estar hablando con Rodrigo Gómez, con el que vamos a estar hablando desde la Universidad de Salamanca. ¿Por qué? Porque nos interesa qué es lo que pasa en Europa. Usted dice, Masitelli es igual que el presidente europeísta. Bueno, no, mire, lógicamente que soy descendiente de italianos, Mazzidelli, ¿qué quiere? Y acá tengo un Daniel de Abrantes, de portugueses. ¿Qué va a hacer? Hay mucho aquí componente que viene de Europa, pero no es eso lo que me interesa, ni mucho menos. Lo que me interesa es si es cierto esa idea de que el reloj europeo adelanta, es decir, que lo que nosotros vamos a vivir este invierno es lo que ellos vivieron hace 6 meses atrás como invierno, y si este veranito, que aparentemente les está yendo bastante bien, es el veranito que nosotros podemos esperar, de manera tal que eso generaría una sensación de optimismo, porque pasaríamos el invierno y ya en la primavera todo mejoraría y bueno, y después ya tendríamos un verano, espero,
liberados prácticamente de la pandemia. No quiere decir que para el verano yo no estoy haciendo ningún pronóstico ni nada por el estilo, pero si pudiéramos tener noticias alentadoras en esa dirección, ¿por qué no darlas? Porque nos cambiaría el humor, decir, bueno, está bien, seguimos cuidándonos y seguramente quedaremos con la práctica de cuidarnos, ¿verdad? Es decir, de todas estas costumbres, de lavarnos las manos muy seguido, de mantener una distancia adecuada de 1,5 metros, 2 metros, cuando se pueda, de ponernos el barbijo cuando esa distancia no se puede guardar, de mantener ventilados los lugares cerrados, en fin, una cantidad de costumbres que quedarán en el imaginario colectivo, pero no es lo mismo hacerlo bajo la presión de la pandemia, que todavía actualmente estamos sufriendo, que si esto empieza a descender y podemos llegar al verano realmente en un clima mucho mejor desde el punto de vista no solo externo, climático, meteorológico, sino también interno desde nuestro espíritu y de las ganas que tenemos de afrontar la vida, de afrontar la calle, y por qué no decirlo, para los que se van por lo menos, de afrontar la playa o una sierra o irnos, no sé, a una pileta y poder hacerlo sin las medidas de custodia que tenemos que tener en la actualidad. Y finalmente vamos a estar hablando con nuestro amigo Carlos Méndez si realmente están haciendo un nuevo Chile. ¿Será que están haciendo un nuevo Chile? Bueno, quiero decirles además que entre muchas cosas que llegan, nos llegó un material que me lo envió Rafael Klexer, de La Dignidad, que es un agrupamiento social, y bueno, con el cual podría haber charlado hoy, pero es interesante porque lo firma Rafael Klexer, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Víctor Hugo Morales, Adolfo Pérez Esquivel, Carlos Delfrade, Daniel Tano Catalano, secretario general ATE Capital, Gabriel Mariotto, de Compromiso Federal, en fin, hay una enorme cantidad de nombres que son muy interesantes, muchos amigos como Federico Tonarelli, Víctor de Genaro, en fin, muchos nombres, porque es una lista gigante. ¿Qué es lo que dicen aquí? Dice, el hambre no es una opción. Hoy, 4 de cada 10 habitantes de nuestro suelo se encuentran bajo la línea de pobreza, mientras un puñado de empresarios de los alimentos incrementan sus ganancias de manera exponencial a costa del bolsillo de las argentinas y argentinos. Ante esta injusticia, los CEO de las empresas deben ser citados al Congreso Nacional de manera urgente para que expliquen en detalle los aumentos en cada caso y se termine de inmediato con estos abusos. Los nombres y apellidos son los mismos de siempre, los conocemos. Son los grupos Molinos Río de la Plata, Ledesma, Kraft, Unilever, Mastelone, Procter & Gamble, P&G, Aceitera General de ESA, Arcor, Molinos Cañuelas, entre otros, que concentran a tal punto la producción de alimentos y productos esenciales que las ciudadanas y ciudadanos estamos a su merced para poder alimentar a nuestras familias. El acceso a los alimentos es un derecho y no una mercancía. Quienes actuamos en defensa del bolsillo de nuestro pueblo no podemos mirar para otro lado. Basta de especular, el hambre no es una opción. Bueno, de mi parte coincido con que el hambre no es una opción y coincido que hay empresas que abusan, y para eso hay leyes. La verdad es que es el gobierno el que tiene que hacer cumplir las leyes. Y el tema de la inflación, lógicamente que la inflación es el caldo de cultivo para los abusos empresarios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la referencia en un sistema de precios y usted ya no sabe cuánto cuesta una cosa, entonces queda a merced de los abusos. Eso es cierto. Pero la inflación, que en la Argentina representa en los últimos 60 años un 1 y 15 ceros detrás,
ese número es tan astronómico que más que triplica la distancia de la Tierra al Sol medida en milímetros. ¿Escuchaste, Daniel? Si vos midieras en milímetros la distancia de la Tierra al Sol, ¿sí? Sí. Te daría un número Gigante. Ese número lo triplicás y es menos que la inflación que hubo en la Argentina en los últimos 60 años. Entonces, creo que a pesar de los amigos y los apellidos ilustres que hay aquí, a lo mejor podemos llegar a Urano. Sí, más o menos. En milímetros, no en kilómetros, en milímetros. Entonces, quiero decir que me parece que el tema de la inflación hay que mirarlo con otra profundidad. Es cierto que todo esto ayuda y el sistema de precios, con los abusos por un lado, con los desajustes por otro lado, termina constituyéndose en un galimatías que es imposible seguir los precios, a tal punto que yo, que fui ferretero toda la vida, perdí la noción de los precios de la ferretería, porque los precios que bien conocía yo hace 12, 13 años atrás, hoy no tienen nada que ver. Sí, se suma lo que muchas veces denunciamos desde estos micrófonos, que es el ocultamiento que genera o la distorsión que genera el tema de los mega descuentos, que no son tal, que van variando hora tras hora según la forma de pago, el día, si llueve, si no llueve. Hoy que llueve tenés un 40% de descuento, mañana que no llueve te hacemos el 20%, pero si compras antes de las 6 de la tarde, no, déjense de joder. Lo único que están haciendo es ocultar el valor de los productos y de los servicios, ¿sí? Para estafar a la gente. Esta es la realidad. Claro. Sí, lógicamente. Transparencia en los precios. Sí, pero están las leyes, Daniel. Con Polino lo hemos hablado muchas veces y es así. Están las leyes, se podrían hacer cumplir, se deben hacer cumplir, porque para algo el Congreso Nacional emite una ley y la promulga el Poder Ejecutivo, para que después se cumpla y no para que quede encajoneada. Creo que ya estamos en contacto con Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Mario. ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, gracias por llamar. A ver cómo se presenta el panorama por los temas. Bueno, nosotros siempre confiamos más en su capacidad de analizar el meollo de la cuestión que de la nuestra de hacer las preguntas adecuadas. Pero de todas formas tengo que mover. No, pero yo tengo, sí, algunas, yo me anoto palabras recordatorias para hablar, pero si quieren empezar por las preguntas lo hacemos, no hay problema. Bueno, lo que pasa es esto, que te anticipo cuál es. Vivimos obviamente un momento de incertidumbre informativa total. No sabemos qué está pasando porque, digámoslo claramente, este gobierno, como todos los gobiernos, no suministra información. Entonces, lo único que podemos hacer es guiarnos por titulares de los diarios, más que titulares de los diarios, por contenido de las informaciones y deducir. Pero aclaremos esto, que no podemos dar ninguna noticia especial, simplemente porque el gobierno mantiene en secreto, textualmente en secreto, todo lo que hace, que es lo que hablábamos más de una vez. No sabemos quiénes son nuestros acreedores, porque el gobierno mantiene el anonimato de los acreedores de la deuda. Tampoco sabemos a quiénes se vendieron miles de millones de dólares que se fueron de las reservas del Banco Central. Se lamentan de la fuga de capitales, pero no han publicado una lista de quienes fugaron capitales. Y así sucesivamente. Así que todo lo que se diga tiene que ser casi conjetural, ¿no? Claro, pero ahora sí. Es interesante, Héctor, empezar por aquí, ¿no? La ausencia de una información que debería ser de acceso público, porque vivimos en democracia y no habría nada para ocultar. Claro, si no hay delito, por otra parte, tampoco nada para denunciar. Pero ¿a qué atribuye que gobiernos que supuestamente son
de distinto color, de distinta matriz ideológica y programática, tengan el mismo comportamiento a la hora de ocultar información que debería ser un bien público accesible a todos. Bueno, hay una contestación directa: estructura de poder. Las estructuras de poder, que son permanentes, perviven a través de cualquiera de las administraciones de gobierno. Entonces, llámese Macri, llámese Fernández, en definitiva, cuando llegamos a los temas de fondo, se comportan de la misma manera. Es decir, en principio negando información, porque no hay forma. Por ejemplo, el Banco Central, no tenés forma de entrar a información interna del Banco Central. Te tenés que manejar con el cuadro, el balancete semanal, comunicados que da el banco, pero en fin, eso es darse manija con todo lo que el gobierno oculta, ¿no? Incluso con esta pandemia de COVID, ¿no? De que se están tirando informaciones cuya veracidad es dudosa, simplemente porque es inconsistente. Si en la Argentina están muriendo en promedio, como dice el gobierno, 500 personas por día de COVID, no se entiende que estén levantando restricciones. Claro. Pónganse de acuerdo. Antes, es decir, yo no sé nada de medicina, yo no puedo entrar a operar. Después, sin distraer demasiado, yo me he dirigido al Ministerio de Salud a pedir información. Y resulta que la información estadística del Ministerio de Salud no tiene respaldos, porque no tenían ni los certificados de defunción que garantizaban los datos de las estadísticas. Pero, en fin, perdón que me fui un poco... No, me parece que es central. No, me parece que es central porque en la democracia, la verdad es que sin información no hay libertad, podríamos decir, porque uno debería tomar decisiones sobre la base del conocimiento. No se puede opinar en firme sobre datos que se desconocen. Por eso yo digo, siempre me atajo diciendo, yo me limito a las pocas informaciones oficiales que hay. Ejemplo, la deuda. No tenemos un desagregado, pero digámoslo claramente, el otro día se dio a conocer el avance mensual del stock de deuda. De eso surge que en lo que va del año el gobierno aumentó la deuda pública en 5.600 millones de dólares y que durante todo el año pasado, gestión Fernández, el aumento fue de 12.500. Es decir, que en un año y medio el gobierno aumentó en más de 18.000 millones de dólares la deuda que recibió de Macri. De Macri recibió 336. A fin de año esa deuda estaba en 349, 350.000 millones. Ahora está en unos casi 6.000 millones más. Y la deuda sigue creciendo. Y el gobierno sigue haciendo licitaciones semanales porque le vencen en promedio más de 300.000 millones de pesos por mes. ¿Y qué hace con esos vencimientos? Retira bono viejo, entrega bono nuevo. Eso es lo que sabemos por la poca información disponible. Ahora, a quiénes, cómo los entrega, eso no está, no se publicita quiénes compran los títulos de la deuda. Son secretos. Qué bárbaro. Sí, el nivel de cerrazón es tremendo. Y siguiendo con ese tema, ¿y la Auditoría General de la Nación no demanda y pone en acceso público estos datos tampoco? En general en la auditoría es un mundo propio, ¿no? El otro día leía que el titular, Jesús Rodríguez, iba a hacer una auditoría, si no me equivoco, de los gastos de la pandemia o algo así relacionado con las vacunas, pero lo que ocurre con la Auditoría General de la Nación es que es una burocracia tal de que entre que se autoriza una auditoría y se tienen los resultados, yo creo que pasa entre 1 y 2 años. Así que cuando saca un informe la auditoría, ya la noticia se olvidó de qué se trataba. Pero además, me consta, porque yo estuve un tiempo en la auditoría también, en la Auditoría General de la Nación, me consta que el nivel
¿cómo puedo decir?, de condicionamiento es muy grande, porque la auditoría es un apéndice del Congreso. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Está sujeta a las mismas limitaciones, y por más que se diga, no, porque el presidente de la auditoría tiene que ser de la oposición política al partido gobernante, hoy en día esas cosas, cuando se llega al aspecto técnico, no pesan. Si me permitís, si te interesa, sí, puedo hacer un comentario sobre el tema que me parece central. El plan de ajuste. Ajá. La Argentina está realizando, el gobierno Fernández, y lo enfatizo esto, ¿no? Porque tenemos un gobierno bicéfalo, no sabemos quién toma las decisiones y cómo, ¿no? La vicepresidenta Cristina Kirchner sale a plantear temas, como el otro día tiró el tema de la eventual reforma del sistema de salud. El mes anterior había hablado en forma crítica del acuerdo con el fondo. Entonces la primera pregunta que uno se hace es ¿de qué la juega? Es decir, si son parte del poder, no tienen que salir a plantear discrepancias públicas. ¿Me explico? Es decir, definan de qué juegan, porque si no parece que es un discurso de oposición política y son parte de las responsabilidades de gobierno. Pero voy a esto. El gobierno Fernández está llevando a cabo un plan de ajuste, tal como lo exige el Fondo Monetario Internacional, en función del acuerdo firmado por Macri. Esto para mí es importantísimo, porque quiere decir que en definitiva la vieja administración, la anterior administración Macri y la actual Fernández, la administración kirchnerista, trabajan en tándem, porque la actual administración se lamenta de la herencia recibida, pero está aplicando, y más allá de que suspendió los términos del acuerdo stand-by, los está aplicando. ¿Qué es un plan de ajuste? Un plan de ajuste es un apretón a las cuentas fiscales para aumentar los ingresos y bajar los gastos. Claro. Y sobre todo bajar los gastos. El famoso estribillo del establishment económico, financiero, hay que bajar el gasto público, porque esa es la receta, ¿no? Un gasto público que es muy inelástico a la baja. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ha hecho el gobierno durante esta gestión, continuando la anterior? Ha bajado los salarios reales de toda la administración pública y de todo el empleo privado que ha caído acentuado por la pandemia. Es decir, se ha ahorrado dinero de pagar porque los salarios crecen menos que la inflación. ¿Qué ha hecho con respecto a las jubilaciones? Las ha bajado en forma escandalosa. Porque ha suspendido la movilidad jubilatoria desde el año pasado hasta ahora, que recién ahora se restablece, y que no se va a restablecer hasta después de junio, ¿no? Entre paréntesis, o sea, se tomaron 1 año y medio, donde la regla, ¿para qué frenaron la movilidad jubilatoria de la ley? Para aumentarla por debajo de lo que debiera haber ocurrido y para aumentarlo debajo de la inflación. Ahora, da la casualidad, si te acordás, que eso es en el primer punto que existía el fondo. Sí. Que exigía el fondo. Reforma laboral, léase, bajen los sueldos reales de la gente. Reforma jubilatoria, léase, bajen las jubilaciones y pensiones. Y por extensión los planes sociales. Claro. Con lo cual quiere decir que el gobierno, la política del gobierno, es licuar el gasto público en pesos. Porque yo digo siempre esto. Las cuentas con el Fondo Monetario se llevan en dólares. Entonces, toda la revaluación, toda la inflación que está carcomiendo el valor de la moneda, no perjudica al gobierno, porque el impuesto, la inflación actúa como un impuesto. Sí. Por eso se está dando la paradoja que las cuentas fiscales, ahora con el cierre del 31 de mayo, le dan al ministro Guzmán resultados mucho mejor que los previstos en el presupuesto. Se está hablando de un déficit acumulado del 0,2%, cuando en el año había previsto el 4,6%.
Claro. Prácticamente lo están felicitando en el fondo, está haciendo un logro tremendo. ¿Y cómo lo está logrando? Bajando los sueldos, bajando las jubilaciones y por extensión licuando el gasto público social. El año pasado, cuantificado, el gobierno, gracias a birlarle el aumento a los jubilados, se ahorró 100.000 millones de pesos. ¿Ah? No es chiste. No, claro. Por otro lado, el gobierno, el efecto inflacionario no lo afecta, porque de esa manera el gobierno recauda más. Ejemplo, todo lo que nosotros compramos lleva IVA. Sí. Y el IVA es el 21%, quiere decir que, salvo algunos casos especiales, bueno, artículos de primera necesidad que puedan tener una alícuota menor, quiere decir que 1/5 de todo lo que gastamos solamente ese quinto va por IVA, por impuesto al valor agregado, el fisco. Ni hablar de los otros impuestos que existen, ¿no? Desde el impuesto a la ganancia hasta el impuesto al cheque, los impuestos municipales, las tasas y todo. Entonces, cuando aumentan los precios, es decir, cuando crece la inflación, el gobierno no se perjudica porque la inflación actúa como un impuesto. ¿Me explico? Es decir, el gobierno se lamenta del aumento de precios, pero el aumento de precios lo beneficia al gobierno porque recauda más IVA. Sí. Y justamente los dos impuestos que más están creciendo en este momento son ganancias e IVA, porque en ganancias, retrasaron la actualización del mínimo no imponible. Entonces, de esa manera, recién ahora, porque se aprobó cuando fue, en marzo creo que fue, la iniciativa que ponderaron mucho, que hicieron toda una propaganda, la iniciativa del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sí, de subir el mínimo no imponible. Sí, es una buena medida, pero es bastante tardía, porque durante todo el año pasado se estuvieron tragando esa diferencia con un mínimo no imponible que creo que era de 70.000 pesos. Y que, perdón, Juliano, y que una buena parte de esa masa de dinero va a financiar el déficit de las LELIQ y toda la timba financiera que sigue funcionando. Bueno, ¿no? Esa es la otra cara de la moneda. Eso es lo que está pasando en el Banco Central, que no entra en esta cuenta directa. Y que sintomáticamente es ocultado porque ahora, salvo excepciones, el tema del Banco Central no está en discusión, cuando es la sangría más grande financiera que tiene el gobierno. Ejemplo, el otro día leía, creo que en el diario Clarín, que enfatizaba que está subiendo en forma preocupante el gasto público social, que el gobierno estaba gastando por día hasta ahora un promedio de 800 millones de pesos en gasto público social. 800 millones de pesos, sí, diarios, de gasto público social por planes sociales, jubilatorios, etcétera. Y que ya, como era un año electoral, la cuenta se estaba yendo a los 1.000 millones de pesos por día. Sí, perfecto, la observación es correcta. Pero ese mismo artículo no decía que el gobierno está pagando 5.000 millones de pesos por día de intereses por las LELIQ y por los pases pasivos. O sea, se lamentan de 1.000 millones diarios de gasto público social, pero no dicen nada de los 5.000 millones diarios que se están pagando de intereses o que una parte se paga, otra parte se capitaliza, pero de todas maneras suma a la cuenta del Estado. Y con el agravante que lo hace por otra ventanilla, porque no es la ventanilla del Tesoro, es la ventanilla del Banco Central que no se toca, porque si hay algo que es críptico es la información del Banco Central. Así que desde ese punto de vista, por eso yo volvía a la advertencia de que cuidado, porque al final el gobierno liberal Macri y el gobierno socialdemócrata Fernández trabajan en tándem, es decir,
mi método es este. Yo analizo hechos, Claro. no tiro conjeturas. Digo, espere, Macri firmó un acuerdo. Ese acuerdo tenía ciertas condicionalidades. ¿El gobierno Fernández las repudió o las está aplicando? Las está aplicando. Chau, basta. Sí, no sí. tengo que darle muchas vueltas. Sí, claro. Después una cosa es lo discursivo y otra cosa es la realidad. Y sí. Ahora, ¿qué es? Ahora, volvamos a esto último que usted decía, 1.000 millones de pesos por día para jubilados, para planes, para lo que gasto fuera. Público, sí, gasto público social. Creo que estaba discriminado, pero era más que nada todas las asignaciones especiales, porque eso va desde la asignación universal por hijo hasta el IFE, hasta, bueno, todos los planes que se han aumentado. Creo que se refería exclusivamente a planes sociales. Bueno, ¿no? pero en ese caso, los planes sociales van íntegramente a consumo, con lo cual al Estado le está volviendo por lo menos ese quinto del que hablaba antes. Exacto, sí. Ese es un atenuante que siempre se remarca, ¿no? Que la ayuda social, por un lado, es un gasto que parece sin retorno, pero que no es neutro, porque la idea, lo mismo que el salario básico universal, es que ese salario mínimo va a ir casi íntegramente al consumo. Claro. Entonces, eso va a revertir en favor de la actividad económica y de la recaudación del Estado, efectivamente. Ahora, los 5.000 que van a la banca. Eso no. ¿A dónde va esa plata? Eso es pérdida pura. Bueno, la mayoría se capitaliza, es decir, crece por anatocismo. El anatocismo es la capitalización de intereses, es decir, el interés que no se paga se transforma en capital y devenga nuevos intereses. Por eso está subiendo la cuenta irrefrenablemente de las LELIC, que creo que ya pasa los 3.700.000 millones de pesos. Héctor, si nos escucha un comerciante, Sí. Él dice, pero eso va a la quiebra, porque si yo me pongo con un usurero, no le puedo pagar ni el capital ni los Exacto. intereses y voy a la quiebra. Esto va a un quebranto en algún momento. En realidad la situación de quebranto ya existe, lo que pasa es que está siendo camuflada o bicicleteada, si se lo decimos en lunfardo, en el sentido de que sí, pero mientras los acreedores acumulan intereses y deuda y siguen, como quien dice, fiando mientras esa cuenta impagable crece, no van a ver no van a sentirse los efectos financieros de la deuda del Banco Central. Por eso se abusan, porque nadie sabe los efectos que está ocurriendo el Banco Central. Creo que lo hablamos la última vez, no sé si con vos Sí. o siempre, vale la pena recordarlo. En lo que va del año, estos liberales que tanto se rasgan las vestiduras por la emisión monetaria, omiten decir que la mayoría de la emisión monetaria, ¿sabes cuál es el destino? Emitir billetes para poder pagar intereses de la deuda. Eso solo lo soslayan. O sea, se lamentan de que la emisión monetaria, según la teoría monetaristas, son las principales causantes o las causantes determinantes de la inflación. Pero empiezan por soslayar que el principal destino de esa emisión monetaria es un destino perfectamente inútil a la economía, como es pagar intereses. Uh-huh. Entre enero, febrero y mitad de marzo, el gobierno emitió 200.000 millones de pesos solamente para pagar intereses de las LELIC. Es Y de tremendo. eso nadie dice nada. Salió un artículo que lo pesqué en Infobae de alguien que le decía, pero así salen, viste, como para que se entere alguno de casualidad. El resto no está. Esto debiera estar en la tapa de los diarios, ¿verdad? No, Sí. en la tapa de los diarios grandes como Clarín, La Nación, lo único que aparece es el gasto público en sueldo. Ejemplo, que el Estado tenga personal excedente, sí, lo podemos estar discutiendo 3 días.
que gran parte de ese empleo público sea ineficiente, de baja productividad, estamos de acuerdo. Desde que yo iba a la facultad hace 50 años, un profesor mío dice, y acá en la Argentina el problema es que el Estado funciona como un fondo de desocupación encubierto, donde empleo que no puede absorber la actividad privada termina revirtiendo al Estado. Y ahora con el clientelismo político, peor, porque se transformó en una bolsa de trabajo para el personal, para los afiliados o los simpatizantes adictos. En eso la Cámpora se lleva el premio, ¿no? Pero todos los gobiernos lo producen. Todos los gobierno que entra una camada de gente atrás de ellos, ¿no? Sí, claro. Ahora, de todas maneras, cuando uno va al presupuesto, va al rubro remuneraciones. El rubro remuneraciones es el 10% del gasto público primario. O sea, sin contar intereses. Ajá. O sea que estamos de acuerdo de que es un rubro que habría que poner mano, habría que ver qué pasa con los empleos en falso, no llamados ñoquis o empleos de favor, todo lo que vos quieras. Pero en el balance general, el rubro remuneraciones es 9.9, es el 10% del gasto público primario total. Claro. Así que esta gente es que se rasga la vestidura por el gasto público en personal, ¿no? No tiene en cuenta la incidencia real que tiene el gasto de remuneraciones y soslaya en cambio el costo financiero de la deuda, que se lleva 5 veces más. Ese cuadro sencillo, ¿no?, de asignación del gasto público debería estar publicado en los sí. Yo lo tengo en las primeras planas, porque eso cualquiera lo interpreta, lo mira y lo interpreta y sabe lo que está pasando. Claro, bueno, ahora no porque me lo tendría que buscar, pero tengo que desparramado entre los papeles, pero tenía si me das un minuto, espera que lo estoy manoteando de acá. Te doy el cierre del año el año pasado, ¿no? Sí. Rubro remuneraciones, ¿no? 580.000 millones de pesos. O sea, pongamos unos 600.000 millones de pesos. Yo calculé, es el 9%, miento, no era el 10, el 9% del gasto público primario. Y los intereses, en cambio, que se están pagando, este año no, porque el año actual han sido suspendido el pago de parte de los intereses porque se capitalizaron. Pero los intereses, que equivalen a unos 18.000 millones de dólares por año, ¿no? Son 4 veces mayor, entre 4 y 4 veces y media mayor que lo que se paga en remuneraciones. Tremendo. Y de eso no dice nadie nada. Tremendo. Por eso, ¿no? El nivel de información sesgada es escandaloso, porque se distrae a la gente con gastos, incluso los del Congreso, porque el aumento del 40% que se dio al personal legislativo, después que lo aprovechen también las dietas de los legisladores, bueno, es una extensión, pero el acuerdo fue un 40% de aumento al personal legislativo. Sí. Que está más o menos en línea con lo que los sindicatos vienen exigiendo ahora. Moyano en camionero logró el 45%, los porteros de edificio otro tanto, y en línea con la inflación. Es en línea con la inflación, aunque en realidad pierden siempre, los salarios siempre van a perder contra la inflación, porque los salarios no recuperan la inflación pasada. A ver, en dos palabras, la inflación va carcomiendo el salario todos los días. Cada tantos meses, cuando se ajusta una paritaria sectorial,
se da un aumento, pero ese aumento corre de esa fecha para adelante, o sea, la inflación pasada te la tragaste ya, claro, ¿no? Y además se da en cuotas. Ejemplo, el acuerdo que firmó el otro día, que fue hasta ahora uno de los más favorables, el gremio de camioneros, establece efectivamente un 44% de aumento, un 45% de aumento, pero cuando vos vas a la letra chica ves que en julio se va a dar un 20% de aumento. Recién en septiembre se va a dar un 12,5% más. claro. Y en marzo del año que viene se va a dar el otro 12,5%. Sí. Así que vos date cuenta que en el ínterin ese salario se fue licuando por una inflación promedio que no baja del 3 y pico %. Así que los salarios siempre por definición pierden, y lo peor es que, en mi opinión, los sindicatos son bastante cómplices de esta situación, ¿no? Bueno, Héctor, lamentablemente se nos fue el tiempo. Bueno, perdón, no sé si nos dispersamos mucho o No, al revés, pero me parece más... que quedaron una cantidad muy grande de conceptos interesantísimos y le propongo en 2 semanas volver a charlar. Sí, con gusto. Me gustaría llamarlo más temprano y que tengamos más tiempo. Sí, no hay problema, avisándome con un mínimo de anticipación. Yo estoy bajo arresto domiciliario por COVID, pero salgo a caminar y a veces tengo que ir a Capital también, pero no hay problema, me avisás con un mínimo de anticipación y con gusto ya queda avisado. En 2 semanas lo volvemos a llamar, Héctor, pero de todas maneras nos comunicamos vía email. Le mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. No, igualmente gracias. Buen día, adiós. Gracias. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después volvemos con Rodrigo Gómez. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo, el doctor Rodrigo Gómez, desde España. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Un saludo muy grande para ustedes ahí en el estudio y también para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gusto volver a charlar con vos, que además tenés un lugar privilegiado para darnos información que a los argentinos nos interesa, porque aquí mucho se habla que Europa es el reloj que adelanta lo que va a suceder en la Argentina. Así que yo estoy obligado, primeramente, Rodrigo, a preguntarte cómo está la situación en general de la pandemia allí en Europa en general, en el lugar donde estás vos, en particular España. Bien, bueno, a nivel general la pandemia está pasando o ha pasado, digamos que los índices de contagio son muy bajos, lo mismo la presión en las unidades de terapia intensiva, y del mismo modo la vacunación va a muy buen ritmo, luego de tener un enfrentamiento judicial con AstraZeneca y que Estados Unidos abriese la posibilidad de exportar y que la Unión Europea comprase en grandes cantidades vacunas a Pfizer, que dicho sea de paso también se ha demorado en las entregas, pero así todo tienen a muy buen ritmo, el contagio ha bajado y bueno, por ejemplo, acá en España, el día 26 ya no va a ser obligatorio, quizás próximo, no va a ser obligatorio para la población utilizar barbijo en el aire libre, sin en los espacios cerrados o en donde no se pudiese mantener la distancia de seguridad. Medidas similares ya han tomado o adoptado Francia, Italia. Sin embargo, tanto Reino Unido, que no está más dentro de la Unión Europea, pero sigue estando en el continente, y Lisboa en particular también, están sufriendo repuntes con la variante Delta. Por lo tanto, Lisboa está siendo confinado los fines de semana y está Reino Unido, que tenía previsto el día de la liberación y luego adelante, todavía no lo han podido aplicar, teniendo en cuenta que este tipo de variante es bastante más contagiosa. Claro. ¿Y la situación económica en Europa se recupera más o menos rápido? ¿Cómo está?
Bueno, la verdad que hay primero hay una ayuda muy grande. La Unión Europea ha decidido encarar este conflicto de la pandemia y de cómo se afectó la economía a nivel global, y en particular en Europa. Lo decidió encarar en conjunto. Entonces los países nórdicos, luego de mucho discutir y batallar, los países europeos del norte, no solamente los nórdicos, luego de muchas discusiones y conflictos con los países del sur, que teóricamente no vienen ajustando sus pautas presupuestarias a lo que marca la Unión Europea, han decidido tomar deuda en conjunto y adelantar. Las semanas entrantes empiezan a llegar los primeros grandes fondos de la Unión Europea destinados a los países del sur para que traten de sobrellevar la pandemia. Dicho esto, en la calle se ha visto o se ve una situación muy particular, en donde muchos docentes que siempre estuvieron precarizados, este año acá están terminando las clases, han podido dar clases de corrido, es decir, no docentes suplentes, sino que estos suplentes pasan a ser docentes permanentes, y bueno, y empieza todo el conflicto del año próximo o entrante, donde se predice que la pandemia va a estar controlada y parecería que la industria vuelve a recuperar sus niveles, y muchas de las personas que estaban con trabajos precarios en el ámbito de la educación, por ejemplo, vuelven lo mismo en el ámbito de la salud, vuelven a ser descartados. Entonces está la discusión de cómo se puede incorporar definitivamente este grupo de personas a estas áreas que son tan importantes, y para eso se necesita mayores recursos económicos por parte del Estado destinados a estas áreas de salud y de educación, pero bueno, nadie todavía se anima a hablar de que se van a subir los impuestos, porque bueno, la gente está muy sofocada con el gobierno en particular, con los gobiernos en particular, diferentes de acá de la Unión Europea, por la cantidad de restricciones que han sufrido a lo largo de este año. Claro. Pasemos del terreno sanitario y económico al terreno político. Ha habido elecciones en Francia. ¿Cómo se analizan en Europa esas elecciones? ¿Hay un renacer de fuerzas progresistas? ¿Hay un retroceso de la extrema derecha europea? ¿Cómo se lee? Bueno, en realidad, un par de comentarios o precisiones para la audiencia, que es importante tener en cuenta que las elecciones han sido regionales y municipales en Francia, no a nivel general, y que lo que más se hace hincapié, o el ruido más fuerte que se está haciendo acá dentro de la Unión Europea, es el descontento de la ciudadanía con la dirigencia política. Dicho esto, porque si bien en Francia no es una elección estas regionales y municipales a las que se le dé tanta importancia, dato de color, el 48% de los franceses no conocen quién es su presidente regional. Cuando digo presidente regional, voy a hacer alusión, por ejemplo, a la región de Cuyo, donde soy oriundo. Están organizados de modo tal que se elige un presidente para esa región. Bueno, el 48% de los cuyanos no tiene conciencia de quién es el presidente del que ejerce esa función en la actualidad. Increíble eso, ¿eh? Dicho esto, y sabiendo que las elecciones no son de carácter obligatorio, lo que se destaca es el gran nivel de abstención. Un 67% de personas del padrón no votaron, no concurrieron a las elecciones, y de hecho el referente de Izquierda Mélenchon destacaba que alrededor de 20 mesas en Marsella no se abrieron directamente porque no concurrieron los presidentes de mesa, como estaba estipulado, y que bueno, eso es una afrenta contra la democracia, contra el sistema representativo democrático, teniendo en cuenta que 2 de cada 3 franceses no votaron, y que subió la cantidad de abstención en comparación a las elecciones anteriores de las regionales del 2015, en donde era el 49% de personas se abstuvo de participar. Ese es el primer dato fundamental, donde
se está hablando de que la sociedad está cansada o que no ve liderazgo en los representantes políticos de diferentes fuerzas, donde a lo largo de la pandemia del más variado arco político, ya sea de izquierda o de derecha, se utilizaban argumentos que llevaban agua para su propio molino conforme a lo que viniese bien. De hecho, acá en España en particular hay una discusión muy grande porque el presidente Sánchez, que hace poco estuvo por Argentina, así es. Fue el que anunció de que no se iba a poder utilizar, de que se iba a dejar de ser obligatorio el barbijo, y los presidentes regionales dicen, bueno, teníamos nosotros todas las decisiones y tuvimos que salir a poner la cara, como digamos serían los gobernadores en Argentina, en cuanto a las medidas de restricción que se tomaban, pero para la medida de liberación sí sale el gobierno central. Claro. Este tipo de medidas de un lado y de otro han sido utilizadas en los diversos países. Se disputan quién dice las que son simpáticas y las que son antipáticas. Exactamente, y entonces ahí o sea, no es muy distinto acá en la Argentina. Exactamente, yo creo que es muy parecido a lo que he podido ver acá, de lo que he vivenciado allá, y bueno, la gente, a raíz de que no está obligada a votar, genera un poco de recelo, ¿no?, de representación en los dirigentes que hay, y entonces por eso hay una gran abstención. Ahora, entrando ya en el 30% de personas, 33% de personas que sí fueron a sufragar, hay que hacer una lectura en donde la extrema derecha, encabezada por Le Pen, por la hija Marine Le Pen, venía en el 2015 con una elección que había sido muy buena, porque había sacado el 27% de votos, y fue el gran fiasco o chasco para la extrema derecha, en donde bajó de esos números, está en una proyección a nivel, recordemos que son regionales, pero en una proyección a nivel nacional no supera el 19,5% de votos. Esa disminución de la extrema derecha se atribuye, la extrema derecha le atribuye al triunfalismo que se le daba en los diferentes medios de comunicación. Entonces dicen que parte de su electorado no se movía, esta abstención la termina perjudicando en forma directa. Y en segundo lugar, a que la derecha tradicional ha tenido una elección bastante buena, con una proyección de un 29%, cuando en el 2015 tenían un 26%, y mantuvieron 6 regiones. Es decir, la derecha tradicional pudo volver a reestructurarse, volver a armarse frente a la amenaza de la extrema derecha de crecer y... ¿Y la derecha tradicional, quién la representa? ¿Macron? No, cuando armado el informe me causaba gracia, porque me venía a la mente un político español independentista que dice, bueno, la nueva derecha, la derecha tradicional y la ultraderecha cuando habla de Ciudadanos, el Partido Popular y Vox. Macron vendría a ser centro, o ellos se proclaman como centro y liberales, es decir, la nueva derecha sería, en comparación a lo que sería el partido tradicional de Chirac, que vendrían a ser los republicanos, así se denominan, con alianzas con partidos de la derecha conservadora tradicional de Francia, de Europa, que tuvieron este buen resultado. Y lo que sí llama la atención, frente a cómo se presentaba la izquierda, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Comunista francés, se presentaba dividido frente a Francia Insurgente, con diferentes grupos, Francia Insurgente y los Verdes, y en la suma de ellos la proyección da un 35%, es decir, que mantienen los niveles del 2015. Vale hacer una acotación ahora para la audiencia, que las elecciones fueron el domingo pasado, la primera vuelta, ningún grupo político llegó a superar el 50% de este 33% que votó, ninguno llegó al 50% a la mayoría para
para poder ser proclamado, y entonces la segunda vuelta será el domingo que viene, en donde pasan todos los partidos que obtienen como mínimo un 10%. Justamente el partido de República en Marcha, el de Macron, que se creó en el 2015, o no existía en el 2015, se creó recientemente, obtuvo un 10%, que es el piso mínimo para poder pasar. Hasta hoy a las 18 tenían tiempo los partidos que obtuvieron más del 10% para bajar candidaturas y hacer acuerdos de modo tal que los que lograron conseguir esta superioridad del 10% pueden ir en conjunto a disputar el domingo que viene Ahora, y si la dirigencia. Técnicamente, esta es una pregunta técnica, o sea que pueden presentarse 3 o 4 partidos en el supuesto balotaje. Exactamente. ¿Y ahí se respeta a la primer minoría o hay que superar el 50% de los votos más uno? No, se respeta al que obtiene la mayoría simple en este supuesto balotaje de 3 o 4 partidos, y después a nivel proporcional se le da participación en lo que vendría a ser los consejos o parlamentos regionales. Claro. Pero la primera fuerza es la que obtiene, no hace falta que llegue al 50%, es la que obtiene esta mayoría simple en esta segunda vuelta. Y es aquí donde el Partido Socialista, el Partido Comunista de Francia, la fuerza, los verdes que le denominan, y Francia Insurgente han decidido llegar a un acuerdo, y en varias comunidades están aunando sus fuerzas, lo que les daría la posibilidad de mantener de las 13 regiones que se divide Francia continental y Córcega, mantener alrededor de 5 con las proyecciones. Y está en disputa lo que sería Île-de-France, que sería la zona más rica, la de París, en donde a priori ha ganado la derecha tradicional, los republicanos, y con la convergencia del Partido Socialista, el Partido Comunista Francés, los Verdes y Francia Insurgente, que vendría a ser estos últimos movimientos de izquierda un poco más radicalizados y descontentos, como podría ser Podemos en España, tienen la posibilidad de llegar a ganar esa elección. Bien, bueno, eso se va a completar. Ahora pasemos un poquito a España para preguntarte, Pablo Iglesias renunció a la política. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo se lo justifica? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué pasa con Podemos? ¿Qué pasa con el gobierno? Porque en definitiva conformaron gobierno entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. ¿Cómo es esa situación? Mario, yo antes de entrar a responder esa pregunta te pido que me dejes hacer una breve acotación del tema anterior en Francia, que creo que lo principal a tener en cuenta. Ajá. Los grandes perdedores de esta elección regional ha sido Macron y Le Pen, que son los principales candidatos a la elección presidencial del año que viene. Y entonces tiene trascendencia para ver cómo terminan quedando las presidencias autonómicas o regionales, en mano de quién, para la política, las medidas políticas y la campaña política que se va a hacer de cara al año que viene, donde la discusión a priori o los candidatos que más miden es Macron, los nuevos de derecha o los liberales de centro, que así se autodenominan, y la extrema derecha de Le Pen. Dicho esto, perdón que no lo había alcanzado a mencionar como lo más trascendental de Francia, sí podría pasar, si a vos te parece bien. Pero quiere decir que la izquierda no tiene un buen candidato a presidente para el año que viene. No está aunado, y hay candidatos y referentes verdes, candidatos del movimiento de Francia Insurgente y candidatos del partido de izquierda tradicional como es Mélenchon, que es prestigioso, académico y renombrado, pero de un partido un poco de izquierda más tradicional. Entonces todavía no tienen aunado en cabeza de una persona, como por ejemplo puede ser Macron, que a nivel regional
en estas elecciones les fue pésimamente mal, incluso con miembros de su gabinete participando y no recibieron votos, pero son estos partidos que tienen figuras de personas, como podrá ser en Argentina algunos casos, ¿no? Que se conocen más las personas y casi nadie del partido. Claro. Y estos nuevos partidos más de derecha. Sí, sí. Ahora, eso pasa con estos partidos de derecha. Con los de izquierda hay varios referentes que todavía no terminan de acordar quién va a liderar. te hago una pregunta, Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? Escúchame, hace unos años hace unos años, la verdad que no recuerdo en qué elección fue, pero fue una de estas últimas, Melenchón había dado un golpe importante, digamos, apareciendo con un caudal bastante significativo para una propuesta radical como la que él está llevando adelante. ¿Cómo está en este momento? Bueno, lamentablemente, o por lo menos así lo presenta el periodismo, que la izquierda se ha dividido y se ha capitalizado los votos por aquellos de izquierda que se consideran un poco más radicales, aquellos de izquierda tradicionales que han tenido esta socialdemocracia tradicional europea, que ha tenido el manejo de algunos municipios o áreas regionales, y la fuerza de los partidos verdes que vienen estableciéndose recién con un 10% del caudal de votos. Si bien convergen en varias políticas o en varias ópticas, no terminan de decidir, por lo menos para estas primeras elecciones, en cabeza de quién van, o atrás de quién se van a encolumnar. Si logran volver a unificar, tienen un 35% del electorado. Importante. Sí, que es lo que en el 2015 pudieron ostentar en esta elección tan importante donde Melenchón fue como el destape de este político. Uh-huh. Bueno, ahí pasamos a España entonces. Sí. Bueno, en España, un comentario que no puedo dejar de hacer porque cualquiera que me esté escuchando, hoy indultaron a los 9 presos, uh-huh. 9 políticos que estaban presos por el proceso, y me comentabas o me preguntabas en particular por Pablo Iglesias. Sí. Bueno, y después vamos a este indulto, que me parece una medida muy, muy piola, aunque muy resistida, ¿no? Sí, así es. Bueno, Pablo Iglesias era el dueño de todos los males de España. Obviamente con sobrenombre, acá le llamaban Nicoleta, porque tenía pelo largo y se lo ataba, sí. Y se criticaba o se procuraba criticar de que si él estaba en contra, por haber nacido el movimiento Podemos, ¿no?, de la casta política, porque formaba parte de la casta política, y cualquier problema que había, ya sea por izquierda o por derecha, era criticado. Es decir, cuando el gobierno, por ejemplo, tomaba medidas que tenían que ver con que se subía la electricidad, por ejemplo, el precio de la electricidad, ¿cómo puede ser que un gobierno progresista esté aceptando eso? Cuando no se podía aplicar o no podían pasar porque no tenían consenso para la reforma laboral que está desde la época de Rajoy y que evidentemente en comparación con el régimen laboral, estoy hablando a nivel jurídico, que tenemos en Argentina, es terrible, digo, en el sentido de que personas que estaban enfermas con COVID y no podían ir a trabajar, se les descontaba el día de trabajo. Qué bárbaro. Para modificar ese régimen laboral no han podido llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y entre medio está por supuesto la pandemia, que dicen que no está bien o no quisieran tomar más medidas que a los industriales o a los comerciantes o los autónomos, que generalmente están más propensos a votar a la derecha por este discurso de que ellos generan puestos de trabajo y los complican si hacen poner a todas las personas en blanco o si pagan todos los derechos previsionales y sociales. Bueno, se lo criticaba por izquierda de ese modo y
y por derecha cuando salía a dar algún discurso. Por ejemplo, hoy Podemos en particular salió a pedir disculpas a las personas que estuvieron presas por sus ideologías políticas, por haber manifestado su posición política, y a los familiares que estuvieron privados por 4 años de miembros de su familia por esta elección que se hizo en el 2017 y para proclamar en forma unilateral la independencia de Cataluña, un tema más delicado. Sí. Pero bueno, básicamente estimo, para responder a tu pregunta sobre Pablo Iglesias, estimo que la figura de Iglesias era utilizada para todo, para justificar o para cualquier mal en los medios de comunicación imperantes. Siempre se mencionaba como que estaba operando para un lado o para otro, y luego de su decisión de renunciar a la vicepresidencia para participar en las elecciones de Madrid, lo que le dio un plus al momento de participar a su espacio político, pero que no llegó a revertir la situación, en donde gana el Partido Popular de derecha y la ultraderecha, Vox, terminan juntando los votos necesarios para que, como un sistema parlamentario, elegir a quien va a ser el presidente de esa autonomía. Decide retirarse y dejar espacio a las nuevas personas a las personas que siempre participaron pero que no estaban tan al frente del partido, o que no eran tanto el foco de la discusión y los comentarios. Y bueno, algún día, como es un tipo joven, algún día volverá. Lo último que te vamos a pedir es que nos informes sobre estos indultos y qué pasa. Es decir, ya da la impresión de que no va a haber independencia de Cataluña, pero es probable que haya una nueva negociación sobre el estatus de los catalanes y de las autonomías en España. ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad que el problema de la independencia en Cataluña es bastante complejo, no es de fácil resolución. Vale decir que la Comisión Europea, un organismo que está compuesto por referentes políticos que son independientes por cada uno de los 28 miembros de la Unión Europea, 27, perdón, después del Brexit, tuvo una recomendación de este modo se Spien, y asemejaban, el ponente era el representante de Letonia, asemejaba, acá hizo mucho ruido, la situación de los kurdos en Turquía con la situación de los catalanes en España, diciendo se persiguen a sus referentes políticos, algunos están exiliados, como por ejemplo Puigdemont, quien era el presidente de Cataluña en ese momento de la comunidad, y que es actualmente parlamentario europeo y está en Bruselas, y tiene pedido de captura por España porque dicen que está prófugo, al mismo tiempo tiene inmunidad, así que está toda esta discusión jurídica a ver si se la levantan o no para que lo puedan volver a traer a España y tenerlo condenado. Los 9 que se quedaron y estuvieron presos, ellos tuvieron un indulto. La verdad que los pronunciamientos de los nuevos representantes de la comunidad de Cataluña, que es un partido de Izquierda República Catalana, y el partido de derecha de Puigdemont, Junts per Catalunya, han dicho que estos indultos no vienen a resolver el problema político, que sí vienen a dar una muestra de voluntad y de buena fe para sentarse a resolver la situación en una mesa política, pero que esto tiene que terminar sí o sí con la autodeterminación del pueblo y la voluntad de ir a las urnas para decidir si son o no un país que no creen en la institución del rey y que pretenden, por lo tanto, ser una república y seguir los principios del republicanismo, no de una monarquía parlamentaria. O sea que esto está lejos todavía de resolver ese espíritu autonómico de los catalanes de transformarse en un país independiente. Está muy lejos de resolverlo, inclusive hoy el presidente Sánchez dio un discurso diciendo que era lo mejor para estas 9 personas, pero además en forma indirecta era lo mejor para la convivencia en España, tanto para los catalanes como para los españoles, y que se abría la mesa política de discusión que se venía pidiendo hacía tiempo, pero que no se sentaban hasta que no se resolviese el caso de estos 9 presos y de los que están en el exilio, que todavía eso no queda claro.
y que era la muestra de buena voluntad del gobierno de España de no judicializar problemas políticos. Bueno, del lado de Cataluña, el vicepresidente catalán, que representa a la derecha catalana, el presidente ha quedado en manos de la izquierda, que ganó por un peldaño la representación, está en manos de izquierda y no de derecha, ambos independentistas. Bueno, el vicepresidente dijo que hay un plazo de 2 años para resolver esto en esa mesa política. La resolución tiene que ser con el pueblo votando y decidiendo, y sin violencia y un control como pasó en Escocia, por ejemplo, a nivel internacional. Y para eso damos 2 años. Si a nivel bilateral no llegamos a un acuerdo, seguramente en 2 años estaremos repitiendo lo que pasó en el 2017. Este es el discurso que después la derecha dice: se indultan y se avanza sobre los procesos o sobre la independencia de la justicia, donde hay una condena firme, y siguen manteniendo esta idea de desmembrar parte del país. Así que es una situación bastante compleja, y yo no sé si estamos cerca del tiempo estipulado que habíamos hablado, pero no quisiera dejar de hacer, frente a tu comentario, Mario, con que iniciaba si Europa viene a ser un reloj o no de lo que podría llegar a pasar en Argentina. Dale. Quisiera recomendar o dejar por lo menos para los oyentes 2 temas particulares, porque por ahí hacen mucho ruido algunas situaciones, como la elección en Perú, o algunos países que por ahí se tienen más presente, y no es tan común encontrar noticias en el ámbito argentino de ciertos países. Por ejemplo, Hungría ha aprobado hace una semana una ley en contra de la pederastía, es decir, tratando de proteger a los menores de edad para que no puedan acceder a la pornografía ni que puedan ser abusados sexualmente. Bien. Y en esta ley se incorporó un artículo en donde en los colegios y en los medios de comunicación, en los determinados horarios donde los menores pueden estar frente a ellos, no se puede hablar de la homofobia, o sea, no se puede hablar de la homosexualidad. Entonces todo el colectivo LGTBI más terminan diciendo que es una ley homofóbica, como la que tenía Rusia, en donde no se permitía la expresión o la libertad de expresión para quienes estuviesen esa condición sexual. Así que hay un gran revuelo en eso. Se está pidiendo que la Unión Europea no entregue los fondos económicos para la recuperación, porque se dice que está violando leyes fundamentales o derechos fundamentales. Por el otro lado, Suecia gobernaba con los verdes y los socialdemócratas, también un sistema parlamentario, y muchas veces no escucho lo que pasó, por ejemplo, en Berlín, que se estipuló los máximos para que los dueños de viviendas pueden cobrar por alquiler, y que si se habían excedido tenían que retrotraer esos montos. Entonces por ahí en Argentina dicen, no, porque en Alemania pasa, no, porque en Europa, y estas medidas muchas veces no se mencionan. En Suecia el sistema de alquileres, el precio de alquiler, no se pauta en forma directa entre el inquilino y el propietario, sino que es una negociación colectiva que se hace entre asociaciones de propietarios y asociaciones de inquilinos de acuerdo a la zona en donde vos vas a alquilar. Ah, mira. Este mecanismo, que está fijado por ley, era una de las líneas rojas que había puesto el partido de izquierda, el que no formaba parte del gobierno, pero sí que se había abstenido para que en forma parlamentaria los verdes y los socialdemócratas pudiesen gobernar. Pues bien, la semana pasada, por primera vez en la historia de Suecia, hubo una moción de censura y se removió al primer ministro, porque presentó un proyecto de ley en donde permitía que cada persona arreglase por su cuenta con el propietario cuánto iba a pagar de alquiler en la libre voluntad de las partes para contratar. Por lo tanto, el partido de ultraderecha y xenófobo presentó la moción de censura, y el partido de izquierda había dicho que esa era una línea roja que no iba a dejar pasar, votó a favor, y los 3 partidos de derecha más el partido de izquierda terminaron por disolver al gobierno de los socialdemócratas con los verdes, que en breves en 3 semanas tendrán que llamar a una nueva elección.
Bueno. Todo por el precio de alquileres. Por el precio de los alquileres. Mira vos. Bueno, Rodrigo, el tiempo se nos ha ido. Te agradecemos infinitamente la amabilidad que has tenido de comunicarte desde allí, desde España, con nosotros, y este repaso que hiciste sobre la situación de la pandemia, la economía y la política europea. Así que te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo grande, Daniel, un abrazo grande, Mario, un abrazo para todos los oyentes y estaremos en breve hablando, seguro a disposición cuando lo necesiten. Bárbaro. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hemos hablado con Rodrigo Gómez. Bueno, usted ha tenido ahí el repaso de la situación europea, donde efectivamente Europa está un poquito mejor que nosotros, pero también tiene su volumen de problemas. Uh-huh. Quiero decirles que nos ha llegado, dentro de muchas cosas que van llegando, Agrupación Tus Amigos cree que esta iniciativa será una herramienta fundamental para combatir la corrupción política y que solo los corruptos se opondrán. Debemos generar conciencia política en la sociedad de su importancia y dejar siempre al descubierto a los corruptos que se han adueñado de nuestra patria. Como tal, sepan, en marzo se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de boleta única de papel consensuado entre más de 20 legisladores nacionales que forman parte del RAP. ¿RAP qué es entonces? Bueno, esto es de la agrupación Tus Amigos, y estamos llevando adelante acciones para difundirlo e impulsar su tratamiento en el Congreso. Bueno, quiero decir que efectivamente la boleta única papel mejoraría notablemente la democracia argentina. La resistencia que hay, esto lo digo yo, la resistencia que hay, la verdad que no tiene ningún sentido. Ya se aplica en Santa Fe y en Córdoba. La boleta única papel funciona mucho mejor que las listas sábanas, es más económica, más segura y evidentemente es lo que hay que impulsar. En su momento se discutió la boleta única electrónica, se dijo que no realmente insustancialmente, los bloques mayoritarios dijeron que no, pero hoy en día la boleta única papel no tiene ningún tipo de objeción, funciona excelente, más barata, más ecológica, más transparente, evita el fraude, de manera que es una reivindicación democrática. Creo que ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, ¿es así? Sí, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Carlos? Bien, mira, ya que estás en el tema electoral y que la semana pasada hemos hablado del voto, el voto opcional o voluntario en Chile y el voto obligatorio, que es un proyecto de ley que probablemente se apruebe y que se aplique en las próximas elecciones. Mira, acá tengo una información interesante también para todos nosotros acá en Argentina sobre el voto obligatorio. El voto obligatorio es el 13% en el mundo y el 40% acá en América Latina. Es decir, en América Latina es donde más se aplica el voto obligatorio. Ajá. Y que son las razones que indicábamos anteriormente. De los 11 países, digamos, en lo que es América Latina, tengo algunos como donde es sancionable, que es Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, donde, digamos, hay sanciones para quienes no votan. Sanciones, sanciones teóricas. Monetarias. El monto es variable. Sí, pero son teóricas. Entre 20 y 50 dólares australianos, y en Argentina se calcula entre 50 y 500 pesos argentinos. Y en lo que es Perú, dije la semana pasada, unos 40.000 pesos argentinos para aquellos que no votan. Ahora bien, la cuestión es si esto se aplica o no se aplica. Ahí ese es el tema. Más tolerante, digamos, en cuanto al tipo de sanciones. Pero hay algunos que tienen sanciones muy fuertes para quienes no votan, que es el caso de Grecia, que es el único país del mundo en donde se contempla la pena de cárcel. Amigo. Que acuden a votar. Pero también otros, digamos, no contempla, el voto es obligatorio, pero es simbólico en el sentido de sanciones, no se aplica ningún tipo de sanción. Esa, digamos, es la cuestión en general, y lo que se está discutiendo precisamente en Chile, así va a haber algún tipo de sanción para ello.
Entonces, bueno, queda aclarado esto, digamos, del voto obligatorio, voto voluntario, y acá es en América Latina donde es el mayor porcentaje de países que la aplican. Ahora, no sé si escuchaste a Rodrigo Gómez, pero en Francia votó el 33%, el 67% se abstuvo. Claro. Es realmente preocupante porque son, y ninguna fuerza en ninguna región, ninguna de las 13 regiones, ninguna fuerza llegó al 50%, quiere decir que del total del electorado, ninguna fuerza llegó al 16% del electorado. Claro. Quiere decir que el sistema también es cierto que se deslegitima si 2 de cada 3 personas no van a votar. Ese es el problema, sí, o sea, digamos, ahí no hay que mirar para el techo, pero los casos concretos lo tenemos con el gobierno. En Chile el voto es voluntario solamente desde 2012, hace 9 años. Ajá. Y ahí tenemos el caso entonces del caso de Piñera, que sufragó menos del 50% de la población, y por lo tanto en el mismo plebiscito, bueno, es la mitad de ese 50% es que lo votó. Después dice, bueno, la gente tiene, con razón, dice, yo no lo voté, pero tenemos, como tú muy bien señalas, estos gobiernos o elecciones deslegitimadas, o sea, son legales, pero no tienen escasa legitimidad soberana, ciudadana. Sí, así que yo también creo que hay que seguir con el voto obligatorio, hay que ir a votar, hay que comprometerse, hay que informarse y tratar de votar bien, pero hay que votar. Claro. En la elección, viste, la que vimos la semana pasada en Chile de gobernadores, votó menos del 20%. Claro, Todos miramos para el techo, decimos, bueno, lo que pasa es que las vacunas, la epidemia, el coronavirus, etcétera, pero en la misma época, tanto en Perú como en Ecuador y Bolivia, se votó del otro estilo, en forma obligatoria, y votó más del 70%. Claro. Entonces, la cuestión es diferente. Ahora tenemos el problema bueno, pero viendo el caso, viste, de Chile, el que vaya a ser para las próximas elecciones, no para las primarias que a ver si tenemos tiempo para hablar de ellas, que son el 18 de julio, pero sí para noviembre, que es elección presidencial y elección de diputados, y la mitad del Senado es obligatorio. Ahí ya es poner toda la carne en la parrilla. Uh-huh. Y entonces acá está el problema, el asunto que es evidente que se va a producir de los 3 tercios. ¿Qué son los 3 tercios? Bueno, son los 3 espacios, esos que no tenemos en Argentina. En Argentina no hay un espacio político alternativo de una tercera fuerza. Sí. Es algo que es necesario construir. Hay que construir. Falta en la Argentina ese tercer espacio que sea un proyecto distinto y que interactúe democráticamente con los otros 2 proyectos. Claro. En la Convención Constitucional no se dio los 3 espacios. La Convención Constitucional se inaugura el próximo 4 de julio, pero las fuerzas que están para competir para noviembre se reproducen estos 3 tercios. Una derecha que seguramente el candidato que vaya a presidente ahí sea Joaquín Lavín, de la Unión Democrática Independiente, uh-huh. y el que gana las primarias del 18 de julio, que se enfrenta contra contra Desborde. Bueno, no voy a dar los nombres, pero digamos con otros candidatos de la derecha, el más probable es Lavín. Y en cuanto a la izquierda, que también define el 18 de julio, hay 2. Gabriel Boric, del Frente Amplio, y Daniel Jadue, del Partido Comunista. Ahí tenemos, de uno de los 2, estará el candidato de la izquierda. Y de la centroizquierda, que no logró inscribir por sus problemas internos de inscribir candidaturas va a tener que definir con otro sistema diferente a las primarias legales su candidato. Ahí está un candidato del Partido Radical y un candidato del Partido Socialista, apoyado por otros sectores de la centroizquierda. ¿Y qué método van a usar si no van a las PASO, por decirlo de alguna manera? Bueno, una primaria a lo compadre, a la chilena. Uh-huh. Es decir, digamos, no es obligatorio, se va a tener, en primer lugar, lo más grave es que van a tener que financiarla a ellos. Claro. Y que la gente, digamos,
con publicidad propia o propaganda propia, y bueno, que la gente vaya, van a tener que buscar los lugares de votación, ¿me entiendes? O sea, todo es a lo compadre, ya no son, digamos, el uso de la escuela, en fin, todo lo que facilita el servicio electoral, y que vaya la gente a votar. Y ahí está, digamos, ese tercer candidato, sería, digamos, el tercer tercio. Claro, pero empezaron mal, digamos que empezaron mal porque debieron haber inscrito y haber participado en el mismo tiempo que los demás. Claro. Bueno, en ese sentido la Convención Constitucional es más heterogénea, es más representativa, y que también sus 155 convencionales electos votó casi el 43% del electorado, es más representativo, pero ahí está más repartido, digamos, el representado, y lo que es muy bueno, digamos, para una convención constitucional. Hay varios sectores, la derecha no alcanzó a tener un tercio, que si lo hubiera logrado hubiera sido un sector de veto, digamos, para muchos proyectos. Y después hay dos sectores de izquierda, otro sector de centro izquierda, en fin, está el choclo ahí está más repartido, es digamos lo que promete. Y también recordemos que los chilenos son muy llorones, no reconocen estos logros que se han obtenido, que tenemos una convención paritaria, como de mujeres, representativa de pueblo originario, 17 cupos tienen reservados los pueblos originarios, un 5% pudieron ser candidatos, fue obligatorio tener candidato un 5% de discapacitados, y también las comunidades de diversidad de género también están representadas. O sea, es algo bastante representativo de lo que es la ciudadanía, el pueblo chileno. Un gran mosaico, y se reúne por primera vez el 4 de julio. El 4 de julio tienen que ahí ponerse de acuerdo para elegir su presidente y vicepresidente. Seguramente van a ampliar esa mesa, que sea más representativa. Legalmente es un presidente y vicepresidente, y también tienen que aprobar el reglamento de funcionamiento. Claro. Hay algunos que van de máxima, otros van de mínima, o sea, no de mínima, pero digamos de acuerdo a lo que está estatuido legalmente, y entra acá la discusión si la Convención Constitucional es soberana. Que sí, que no, que yo creo que es soberana, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Porque la Constitución que redacten tienen que llevarla, ¿no es cierto?, a un plebiscito. Y ahí, digamos, la soberanía popular, la soberanía del pueblo se va a aprobar, a manifestar, digamos, para manifestar su soberanía. Pero además, la Constitución, la Convención tiene que redactar aquello que se llaman los acuerdos a plazo, es decir, la forma de cómo se van a implementar esas normas constitucionales. Por ejemplo, si aprueban una Cámara Única, van a tener que fijar el plazo de cuando esa Cámara Única va a comenzar a funcionar. Lo mismo si el cargo del presidente va a ser ratificado en cuanto a sus atribuciones a un sistema semipresidencial o tal vez parlamentario. Entonces hay muchas medidas que una constitución fija, que son, digamos, precisamente los convencionales, los que fijan la forma en que esa constitución se va a aplicar. Claro. Ahora, la clave va a ser el reglamento, porque el reglamento te va a permitir o no las mayorías muy exigentes o atenuadas que vayan a proponer un texto más radicalizado o un texto menos radical. Claro, y después, después la gente no va a votar artículo por artículo, la gente va a votar un todo. Exactamente, no es una reforma constitucional, sino que como se cataloga, es página en blanco. Claro, es una nueva constitución para Chile. Claro,
hay normas que son lógicas, digamos, hay determinados 5 o 6 capítulos que lo hemos conversado en reuniones anteriores, ¿no es cierto?, de garantías constitucionales, del Estado unitario, etcétera, una serie de normas que serán que son, digamos, las que tienen todas las constituciones. En eso no hay novedad. Carlos. Y el reglamento también se define de la forma como la mayoría, de acuerdo al derecho comparado, es el funcionamiento legislativo en las diferentes, ¿cómo se llama?, cámaras de diputados o senado. No, en eso no hay novedad. Claro. Es la rosca, digamos que es la rosca, digamos, quien preside y digamos, las comisiones que se tienen que organizar, que se tienen que aprobar, y quienes van a presidir dichas comisiones. Eso, digamos, es el tema, y para lo cual esta variedad de sectores que hay en la Convención Constitucional tienen que constituir alianzas, tienen que constituir bloques, tienen que, digamos, tener mayorías para, digamos, que esta convención se pueda llevar. Al no haber sectores hegemónicos que tengan mayorías de convencionales, de cupos, necesariamente van a tener que negociar con otros. Ahí te quería hacer una pregunta casualmente vinculada con esto que estás diciendo, ¿no? Porque evidentemente la elección sacó una foto donde los partidos perdieron y los independientes ganaron, para decirlo en forma muy brutal y sencilla. Sí, pero ahora viene una etapa donde el peso de la historia política y como vos decís, ¿no?, de la rosca y toda esta cuestión que tiene que ver con los acuerdos previos que hay que hacer, digamos, va a jugar un papel, y uno piensa que es probable que esta fuerza independiente termine diluida, digamos, por la fuerza más orgánica de los partidos. ¿Cómo se está viendo eso? ¿O tienen, digamos, voluntad y tienen capacidad de organizarse como fuerza propia y claro. Mira, para no enredar, no voy a dar los números, hablemos solamente el total, que son 155, pero la lista de independientes, hay una lista, las listas, los independientes no son guachos, Claro. Los independientes van en lista. Claro. La lista del pueblo, que es una lista independiente, tiene electos 26 integrantes como lista del pueblo, pero ya en sus alianzas que ha ido acomodando con pueblos originarios, con otros independientes y otros independientes del partido, ha hecho reuniones y ha hecho acuerdos ya en el orden de superar sus 26 a 32, y una reunión que hizo ayer a 41, y otra, digamos, que en relación a la forma de cómo van a jurar, porque también ¿cómo van a jurar el 4 de julio? ¿Ante quién van a jurar? Piñera, no. Senado, no. Corte Suprema, tampoco. Entonces, bueno, ¿ante quién van a jurar? Hubo una reunión promovida por Lista del Pueblo, que para este caso se denominan Voces del Pueblo, o Vocería del Pueblo, y tuvieron una reunión con 81 de los 155 convencionales. Mayoría. Entonces, ahí hay sectores que tienen capacidad para poder operar como mayoría. Claro, están trabajando. Bien. Bueno, sigue siendo sumamente interesante. Súper interesante. Además, yo le decía a Mario ayer que para mí es el proceso chileno es lo más interesante de la política mundial en este momento. Claro. Y puede darnos una sorpresa. Sí. Ojalá, ¿no? Al ser una sorpresa no sabemos si agradable o desagradable. Pero sí, tenemos yo por lo menos siento una enorme expectativa por lo que está pasando allí, porque me parece que es lo más moderno, lo más novedoso, y donde, digamos, también esta posibilidad de que las ideas fluyan, ¿no?, que nos da la tecnología y la interconectividad que hay, también va a propiciar que en Chile aparezcan, ¿no?, esas ideas que se están cocinando en distintas partes del mundo, ¿no? Sí. Bueno, último minuto, bien, amigo. La derecha, de los 155, con sus 37 cupos,
no tiene posibilidad de conducir ni hegemonizar. Los que tienen esa posibilidad, hay dos sectores que están peleando por la hegemonía. Uno, la lista del pueblo. Lo digo claramente, que se ha movido, no les gusta, digamos, su radicalidad, pero, digamos, han logrado consenso y se han superado su cantidad de 26, 40 y tal, etcétera. Y por otro lado está el sector que tiene la primaria el 18 de julio, el Partido Comunista con el Frente Amplio. En este caso se denominan dentro de ello como, por ahora, como Prueba de Dignidad. A Prueba de Dignidad tienen 28 cupos y, digamos, también quieren lograrle, disputarle la hegemonía a la lista del pueblo. Ahí están. Pero ambos se necesitan. Claro. Así que es una asociación competitiva. Bueno, Carlos, excelente tu informe. La vamos a seguir el martes que viene. Sí, y me olvidaba de los socialistas que están, digamos, en otro bloque, pero tienen 15, no menos 15 cupos que pueden balancear en uno u otro sector. ¿Y la lista del pueblo se está perfilando ya como un partido también? Piensan llevar candidatos. ¿De qué manera lo van a lograr electoralmente? Van a llevar candidatos al menos, digamos, a varios cargos para diputados y senadores. Uh-huh. Pueden tener un 10% de las elecciones de noviembre. Uh-huh. Bueno, muy bien. Seguimos de cerca el proceso chileno. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes, chao. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuánto tenemos, Héctor? 2 minutos. Bueno, mira, tengo acá, vamos a ver qué dice en 1 minuto y pico nuestro amigo Mario Morales. Espero que no tengamos ninguna sorpresa. Sí, evidentemente estoy escuchando a Carlos Méndez y bueno, por cierto, el sistema, bueno, hay que ver, para decir cómo es legitimado o no legitimado, hay que ver desde qué punto de inicio lo tomamos, ¿no? Porque legitimar cosas que realmente no hacen bien al común de los ciudadanos o al común de los pueblos, no creo que sea una cosa donde se pueda llegar a buen puerto. Por eso tampoco creo que haga falta un tercer espacio. Lo que sí creo que tenemos que revertir totalmente, porque ya está anacrónico todo este sistema democrático, y ese, digamos, pasa por este estado porque realmente no vemos ninguna cosa que conduzca para el beneficio del pueblo, porque siempre se están cuestionando un montón de cosas, siempre se está mintiendo, y llevar, digamos, a un estado de incredulidad de todo esto. Así que eso es lo que quería decir. Por eso bien sabes que, bueno, no estoy de acuerdo con el tema estoy de acuerdo con que se generen 3, 4, 5 espacios, ¿no? Eso es muy bueno. Pero dentro de actual constitución y dentro de este actual sistema democrático, no creo que podamos encontrarle la punta al ovillo, como se dice en la jerga. Gracias, Mario, gracias a la audiencia por todo. Bueno, ahí lo escuchamos, y con esto ya nos estamos despidiendo. Sí, todos temas lindos para seguir charlando. Y bueno, en la idea que la democracia es un concepto ético superior, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y la técnica con la cual se ejecuta esa democracia es lo que tenemos que seguir discutiendo en Argentina. ¿Para qué? Para que la técnica se ponga al servicio de la ética, que es, en definitiva, el contenido último de un gobierno del pueblo. Nos volvemos a encontrar el viernes, 17 horas, aquí en Radio La Luna, AM 1140, en este programa que le hemos llamado La Brújula. Chau, hasta el viernes. Chau.